y quien conoce muy bien la situación de Siria y de esta zona es Marwan Soto Antaki, escritor y experto en temas de Medio Oriente. Marwan, buenas noches, como siempre, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Ay, Marwan, pues qué decir de esta tragedia que se viene a sumar por un fenómeno A ver, el natural. contexto. Sí, a El contexto. una Creo que es miseria. importante. Sí. Creo que es importante marcar un poco el contexto donde llega el temblor. A ver, estamos en unas semanas cumpliendo los 12 años de guerra civil que nace después del estallido de las primaveras árabes con la represión brutal de la dictadura de Bashar al-Assad, que mandó al país a prácticamente la mitad del país fuera de sus fronteras. La situación económica de Siria en este momento, que es un país, a ver, por ejemplo, mi familia cuando vivía ahí, estábamos en 23 millones de habitantes, hoy alrededor de 13 millones de habitantes en el país. Ese es el nivel de éxodo que ha arrojado la guerra. Pero en los últimos años y las condiciones previas al sismo son de un debacle económico absoluto. Estamos hablando de un país que tiene el 90% de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza, 70% de la población con necesidad de ayuda humanitaria para sobrevivir, es decir, sin esa ayuda humanitaria no se sobrevive, y el país en su conjunto previo al sismo con el 65% de la infraestructura general destruida por la guerra civil. Al mismo tiempo es un país que en realidad hay que tomarlo como distintas Sirias. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién esté en control de qué parte del territorio, serán distintas, tanto las afectaciones como las posibilidades de rescate. Está la Siria controlada por el régimen, controlada por Damasco, la controlada por los yihadistas, por el islamismo, que está en el noroeste del país, que es en realidad la zona más afectada. Está la zona controlada por los kurdos al noreste del país, también la zona más afectada. Y en estas zonas que están fuera del control del régimen y son las más dañadas, están viviendo alrededor de 4,5 millones de personas, más los 3,5 millones de personas de sirios que están refugiados en el territorio turco, en la zona también afectada por el sismo. Entonces, cada uno tiene realidades muy distintas y, como decías al inicio, las vías de acceso son totalmente dispares. ¿Por qué son dispares? Se ha dicho mucho de la ayuda humanitaria. Vemos países como México que dicen que hay un avión que va a dar apoyo para Siria y Turquía. No, en este momento eso no es cierto y todos los funcionarios lo saben. Esa ayuda que va a Turquía, ¿por qué? Porque no hay en este momento al menos forma de que crucen a Siria. Y eso todos lo sabemos. ¿Lo sabemos por qué? Porque desde 2020, después del veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se cerraron 2 de los 3 vías de los corredores humanitarios que permitían cruzar de Turquía a Siria, dejando solamente el cruce fronterizo de Bab al-Hawa, que es el único por el que pueden transitar cosas, y esas cosas en específico tienen que ser por el acuerdo al que se llegó con Rusia, tienen que ser ayuda en forma de comida, en instrumentos sanitarios o en instrumentos de refugio, digamos tiendas de campaña. Es decir, no contemplan el tránsito ni de material, ni de equipos de rescate, ni de personas que vayan a rescatar. Eso ha dejado que en las zonas lideradas por la oposición al régimen sean las organizaciones como los Cascos Azules y algunas otras similares, que en el caso de los Cascos Blancos, este grupo de activistas y médicos, que son alrededor de 3,000 personas, sean los que están con sus propias manos, sin ayuda, tratando de rescatar a la gente. Por otro lado, tienes en las zonas controladas por el régimen, por ejemplo, la entrada de la Cruz Roja libanesa, que ha logrado llegar hasta el puerto de Latakia, o los distintos aviones de, por ejemplo, Irán, Bahrein, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Rusia, que han dado auxilio, que han traído, sobre todo en las últimas 24 horas, han traído distintos insumos, pero que el mismo régimen ha avisado, ha dicho literalmente que no los distribuirá en las zonas controladas por la oposición al régimen de Damasco. Entonces la situación es muy distinta dependiendo de la región. Pero sin duda muy delicada para todo el país, Marwan, y justo leía un clima gélido, infraestructura en ruinas y un brote de cólera que causa miseria a muchos de los que viven en la zona justamente afectada, y esto antes de estos terremotos. Antes, sí. ¿Se ve alguna oportunidad de una bandera blanca temporal, aunque sea, de humanizar a estas personas en guerra para, yo sé, no lo han hecho con todos estos millones de desplazados, pero
en A esta ver, tragedia aquí lo que estamos hablando de humanizar, estamos hablando de humanizar a las personas que tienen nombres. La gente de Bashar al-Assad, de la dictadura que se ha heredado después de que su padre llegó al poder en 1970, ¿no? Entonces, al final son muy puntuales, entonces, y eso también tiene que permitir verlos como se han mostrado en las últimas horas, donde han dicho que no van a ceder. Ahora, yo sí creo que en algún momento va a haber cierto tipo de concesiones. Por ejemplo, ya logró entrar justo a la zona controlada por los rebeldes al régimen de Damasco, ha logrado entrar un equipo de rescate egipcio. Nadie sabe cómo entró hace unas horas un equipo de rescate egipcio. En verdad, nadie tiene idea cómo lograron llegar a esa zona. Quizá alguna especie de voltear al otro lado, se está Claro. diciendo cosas del estilo. Pero por otro lado, también hay otra vía, que es la vía más realista, y es la que se ha insistido por parte en general de la comunidad internacional. Reabrir los otros dos puertos que fueron cerrados por el veto de Rusia y China, que en su momento se probaron que funcionaron hasta 2020 de manera más o menos eficaz y que permitirían que llegue ayuda a las otras zonas que están particularmente dañadas, mucho más que el resto del país, donde se puede tener algún acceso por una vía un poco más normal, digamos, ¿no? Entonces, sí ha habido mucha presión por parte de la comunidad internacional para que a partir de Naciones Unidas, que en este momento sería el único que pudiera tener cierta injerencia en ese tipo de decisiones hacia los demás países, lograsen abrir esos otros dos cruces. Turquía, por su lado, el presidente Erdogan ha dicho la mañana mexicana de hoy, pues, que estaría dispuesto por su parte a que se abriesen esos dos otros corredores humanitarios, pero que no contaba con la forma de administrarlos. Eso le podría dejar o a misiones internacionales o al mismo acuerdo con tropas, como por ejemplo de Tahrir al-Sham, de los yihadistas a los que ha apoyado el gobierno de Erdogan, como uno de los posibles intermediarios. Y eso ocurre. Tanto Naciones Unidas como los países en conflicto llegan a tener que negociar con lo que podemos entender sus propios malos. Naciones Unidas hasta tiene experiencia con negociar tanto con entidades terroristas como con gobiernos dictatoriales. Entonces, sí, sería a partir de ahí que se podría ver. Y eso, pues nada, en las próximas horas se podría tener alguna respuesta. Sí es muy elástico. Ayer a esta misma hora no había ayuda de la que estamos hablando ahora y en las últimas 24 horas ha llegado. Solamente hay que tomar en cuenta algo muy, muy claro. Toda la ayuda humanitaria que ha llegado a los países de la región no ha llegado a la gente que está más necesitada, 4,5 millones de personas a las que el régimen de Damasco abiertamente, hoy en entrevistas por sus voceros, le dijeron no se le va a llevar a ellos esta ayuda solo podrá ser administrada por el régimen y no irá a quienes ellos llaman terroristas, algunos que sí lo son, ¿no? Pero no están dispuestos a que esas 4 millones de personas reciban esa ayuda humanitaria. Por otro lado, también hay que tomar otra cosa muy clara. Hasta ayer, hora de allá, digamos, hasta el tercer día del sismo, la autoridad que administra Bab al-Hawa, es decir, este único corredor humanitario abierto, avisó que pasados los 3 días no había cruzado 1 gramo de ayuda. Es decir, 1 solo gramo de la ayuda internacional que se ha anunciado que llegase a Turquía no ha cruzado la frontera, absolutamente nada. Se espera que en las próximas horas se pueda también rehacer parte de los caminos que podrían permitir algo del acceso y esperemos que mañana tengamos un poco mejores noticias. Y para Turquía, ¿qué viene cuando justo están las elecciones de frente y con esta inflación que se dice inflación récord histórica y ahora el sismo, pues el panorama no pinta bien para un hombre que tiene 20 años en el poder? A ver, yo en este momento tendría todavía mis dudas sobre qué es lo que vaya a suceder con ellos. ¿Cuál es el asunto con las elecciones? Las elecciones originalmente estaban calendarizadas para mediados de este año. Erdogan buscó adelantarlas si no mal recuerdo, creo que mayo, para tratar de quitarle tiempo a la oposición de tener algún tipo de campaña. Esta situación podría cambiar las cosas, creo que es pronto también para hacer eso, para poder pensar alrededor de eso. Pero sí, a ver, en México conocimos en 85 cuáles son los saldos en términos de política interna. Todos los países que han pasado por sismos con elecciones poco tiempo después saben que eso tiene algún tipo de modificación. Aquí la parte que es quizá de mayor atención es que tanto Erdogan como absolutamente todos los otros contendientes a las elecciones turcas usaron a los refugiados sirios como instrumento de campaña. ¿Con qué?
Después de que Turquía logró tener fondos por parte de Europa para hacer una especie de estado bisagra que recibiese a miles y miles, llegamos a 3,5 millones de refugiados sirios, su condición económica dio que ya no le dio para más, ¿no? Entonces, todos los candidatos, obviamente, incluyendo Erdogan, han dicho que en sus promesas de campaña estaría devolver a esos refugiados a Siria. Ahora, eso se decía antes del sismo. Después del sismo es muy difícil pensar que alguien piense que se puede cruzar la frontera y poder mandar a esos 3,5 millones de refugiados de regreso a Siria, donde si por sí no había condiciones para que estuviesen de vuelta, mucho menos después del sismo, con la infraestructura, con el acoso del régimen y el bloqueo del régimen a la ayuda humanitaria. Entonces, la verdad, es muy difícil en este momento pensarlo, pero sí es evidente también que algún tipo de consecuencia habrá. La que creo que nos tendría que preocupar mucho más es la condición de esos 3,5 millones de refugiados que han sido usados como instrumento político por absolutamente todos los partidos en el caso turco. Muchas gracias, Marwan, por hacernos entender mejor lo que sucede en esta zona y más después de esta tragedia. Ojalá podamos platicar, como ya decía, se vienen los 12 años de esta guerra para ampliar más sobre lo que viene para Siria. Gracias, Marwan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, es Marwan Soto Antaki, escritor y experto en temas de Medio Oriente.